que manejan otros autores, que es que discuten con sus contemporáneos, ¿no? Van a ver que cuando lean a Vygotsky, espero que ya lo estén haciendo, estén dispuestos a hacerlo, él discute directamente con Piaget, discute con los conductistas. Entonces hay algo ahí de discutir directamente con los contemporáneos, que es un ejercicio interesante. Vygotsky vivió apenas 38 años, así que también tuvo menos tiempo para discutir. Bueno, voy a hacer una presentación del texto. Eso implica, como ustedes saben, que María Elena Rigol está de viaje por estar en un congreso académico. Así que un poco yo me tuve que hacer cargo de los 4 masivos semanales de este curso, por lo tanto tuve y no podía los lunes y los viernes, no podía asistir en ese horario, así que tuve que hacer un video para que no perdieran el masivo. Por lo tanto, el video quedó hecho, digamos, y no tendría sentido que yo repita exactamente lo mismo que dice el video. Entonces, les propongo, en todo caso, pasar el video, capaz que cortar ahí en el medio, y dejé un momento en el video para cortar y para conversar. Podemos conversar y bueno, seguimos después con el resto del video. En todo caso, nada, voy a hacer una presentación sobre Vygotsky, un poco sus diferencias. Al final de la presentación pondré sus diferencias con el conductismo y con Piaget. En todo caso, veo el mensaje de Lucas ahí y algún otro que también puede tener comentarios respecto del primer parcial. Va a haber una fecha después del sábado 10 de mayo, donde se van a juntar todos los quienes no hayan podido hacer el parcial, se van a juntar todos y vamos a hacer un parcial, digamos, tardío, pero va a ser una sola instancia. Pero con justificaciones debidas, digamos, ¿no? Por ejemplo, certificados médicos y ese tipo de cosas. Así que, Lucas, lo que te puedo recomendar, que no te comuniques conmigo, que yo no voy a dirimir esas cosas, sino con María Elena Rigol. Mándale un mensaje por Eva, mándale un mensaje por mail, si no, igual lo mismo Victoria, los que tienen que viajar al interior y votar. En todo caso, tenía 2 cosas para decir. La primera es, comuníquense con María Elena, ella va a ser la que va un poco a gestionar los certificados y cuáles son las razones legítimas para no dar el parcial y para poder darlo otro día. Eso tienen que arreglar con ella. En principio diría eso. Y lo que diría en segundo lugar es que si viajan al interior a votar el domingo, bueno, que deberían hacer un esfuerzo y poder llegar un poco más tarde a su ciudad natal o pueblo que se trate, sabiendo que el primer parcial solo va a llevar la mañana, digamos, no va a ser más allá de la 1 de la tarde. Entonces, bueno, tampoco es que haríamos un parcial demasiado tarde. Nada, sepan eso, ¿no? Saquen ese pasaje si se quiere para más tarde o lo que sea. En todo caso, eso es lo más recomendable, así no tienen que darlo en otra fecha, no tienen que, no sé, justificarlo de alguna manera con María Elena, así que recomiendo eso, que salgan un poco más tarde el sábado de lo que preveían tal vez, o que en vez del viernes se vayan el sábado después del mediodía, y nada más que eso. En todo caso, nada, recomiendo eso y comuníquense con María Elena Rigol, ¿no? Así que mándenle un mensaje y demás. Y como contaba Rocío ahí, el video no lo voy a dejar en EVA, no tiene sentido dejar un video. Lo importante en todo caso es que lean ustedes los textos. El video, ya digo, fue circunstancial, fue para suplir una situación contingente, pero ya que está el video no tiene sentido no reproducirlo, pero no va a quedar, digamos. En todo caso, tomen notas del video. El video está muy pegado a los textos, digamos. El video van a ver que son
son fragmentos de textos, o sea, no, ni se preocupen por tener el video. En todo caso, estudien, ¿no? Siempre es mucho más relevante y más importante estudiar. De los textos mismos, hagan sus propios resúmenes, sus propios comentarios. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el video. Bien. Bueno, último comentario sobre el primer parcial. El primer parcial va a ser múltiple opción o verdadero o falso, lo estamos discutiendo todavía, pero va a ser un parcial de ese tipo, individual, presencial, escrito, el sábado 10 de mayo en la mañana. Probablemente hagamos 2 turnos por orden de apellido. Y sepan eso, así va a ser el primer parcial. En todo caso, va a ser una múltiple opción sobre las unidades 1 y 2. Pero no se preocupen demasiado por la modalidad, sino más bien por estudiar. Así que comienzo entonces con la presentación. Vygotsky vivió entre 1896 y 1934. Esa es un poco la imagen, la foto, el retrato que se conoce más de él. Vivió muy poco, vivió apenas 38 años. Curiosamente nació el mismo año que Piaget. El video, ahora me estoy acordando, ayer lo puse y se escucha un poco bajo, así que recomiendo ponerse auriculares o subir al máximo el volumen. Y en todo caso, estar en una habitación si es posible que no haya mucho ruido. Estoy viendo si puedo poner como subtítulos, pero no sé bien. No, acá sería. A ver, no, esto no. Bueno, no importa. Autor que vimos en la última clase, en los últimos masivos. Vivió muy poco, así que esa es un poco una limitante, digamos, para todas las discusiones que pudieran surgir a propósito de sus elaboraciones y incluso sus discusiones más o menos explícitas o directas con Piaget. Van a ver si ya han husmeado por lo menos en los textos de Vygotsky. Van a ver que incluso en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, el libro que ya mencioné, que es de lectura obligatoria, al menos uno de sus capítulos, capítulo 6, van a ver que Vygotsky cita, ¿no? O al menos un poco menciona, más que citar, a veces menciona a Piaget y tiene su vocación de hacer una discusión directa, digamos, con Piaget, frontal, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces un poco Piaget vivió hasta creo que en los años 80, entonces vivió mucho más, digamos, y pudo elaborar mucho más su psicología, su perspectiva constructivista, digamos, o cognitivista, según lo hemos visto en la última clase. Por lo tanto, Vygotsky, autor ruso, tiene esta limitación que, no obstante eso, no obstante haber muerto muy joven de tuberculosis en 1934, tuvo una inserción interesante incluso en las... Imagínense, en el periodo fermental que supuso las primeras décadas del siglo XX en Rusia, ni más ni menos, ¿no? Con su obra acusada de ser demasiado cercana a la paidología y haber sido, por lo tanto, prohibida o proscripta en muchos casos hasta su muerte. Y las obras de Vygotsky realmente se difundieron recién después de los años 50,
con la muerte de Stalin en el 53. O sea que Vygotsky es una rara avis también en todo esto, ¿no? A pesar de que, vamos a ver, está bastante influido por el pensamiento soviético, sobre todo, podemos decirlo, marxista, incluso el materialismo dialéctico. A pesar de que está muy influido por eso, curiosamente tampoco es una especie de seguidor acérrimo de ningún régimen, sino que intenta elaborar a partir de ahí y hacer cosas, digamos, ¿no? Hacer cosas que veremos son más o menos originales. Hay algunos rótulos más o menos que podemos decir que se han asociado con Vygotsky, ¿no? Esta idea de Rivière, la Escuela Histórico-Cultural de Moscú, donde él desmenuzando el asunto a partir de acá, ¿no? Vygotsky es un autor que podría formar parte de una escuela histórico-cultural, ¿no? Y acá ya tenemos términos que un poco nos parecen raros, digamos, viniendo de Piaget, como es esto que la historia y la cultura, digamos, se meten en la psicología, cuando uno piensa que la psicología es aquello que tiene que ver con la mente, con la conciencia, es más bien una cosa independiente, autónoma, autárquica, digamos, ¿no? En nada modifica la mente, ¿no? O los procesos mentales, o las funciones psicológicas, los procesos psicológicos, como les adelanto, va a decir que sí. Se tranca todo. Un segundo, se me trancó por... No me di cuenta de una cosa, disculpa. Estamos en el minuto 9. Milagro, hay fiambre en la heladera y hay un pan en el muelle. La historia y la cultura. Sin embargo, Vygotsky, les adelanto, va a decir que sí. Como dice Rivière en ese capítulo que comenta Vygotsky, para Vygotsky, ni más ni menos, el cerebro es histórico, ¿no? El cerebro es histórico. Esa es una tesis fuerte, incluso polémica el día de hoy. Discutir eso con las neurociencias es un poco complicado, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, escuela histórico-cultural, así le llama así le llama Ángel Rivière. Ahora sí, Birch le llama, así se llama el libro, ¿no? La formación social de la mente. Así se llama el libro de Birch que tienen para leer. Libro que, insisto, recomiendo muchísimo. Es muy bueno, muy exhaustivo. Podríamos llamar también, no se sabe muy bien cuál, no conozco bien cuál es la traducción, digo, cuál es el original en inglés, así que capaz que la traducción más fiel hubiera sido la formación social de la conciencia. La conciencia es como un término más importante para Vygotsky que la de mente. No aparece tanto el término mente, más bien aparece el de conciencia, ¿no? En todo caso tenemos, y acá ya estamos entreviendo un poco por dónde van los tiros, digamos, tenemos la idea de una formación social de la conciencia o una formación social de la mente, ¿no? La idea de que algo dentro de nosotros, que al parecer es presuntamente interior, puro, autónomo, tiene algo que ver con lo que está fuera de nosotros, ¿no? Y en todo caso que la distinción entre el afuera y el adentro se hace un poco opaca, ¿no? Se desdibuja en los términos de Vygotsky. Finalmente llegamos a un poco otro rótulo con el que podríamos definir el proyecto de Vygotsky, que es el proyecto de una psicología materialista. Veremos ahora en unos segundos que el materialismo no asociado a un materialismo vulgar, ¿no? A pesar de que Vygotsky está muy influido por el conductismo, por Pavlov en particular, el materialismo en un sentido más digamos, marxista, ¿no? Vinculado al materialismo dialéctico, veremos, que
rol cumple, por ejemplo, las herramientas, qué rol cumple la idea del trabajo como mediación con la naturaleza, relación de sometimiento de la naturaleza humano al hombre en un sentido antropológico, en donde el hombre, el ser humano, interviene en la naturaleza y a la vez se transforma a sí mismo, ¿no? Es una especie de proceso antropogénico, una antropogénesis. Esta idea transhistórica del trabajo que algunos han interpretado en Marx y otros han dicho, bueno, más bien Marx critica la idea del trabajo en función de una idea históricamente específica que es la del trabajo abstracto, ¿no? Esto Birch menciona alguna cosa en el libro, pues digo que es muy bueno porque muestra también las insuficiencias o los límites también de la interpretación que hace Vygotsky, por ejemplo, de Marx y Engels incluso. Este es un poco el contexto en el que se inscribe el proyecto de Vygotsky, ¿no? Él advierte, podemos decir, con Rivière y con Birch, que él intenta intervenir en esto que él va a pensar como la crisis de la psicología en la década de 1920, ¿no? Donde se debaten los enfoques naturalistas a la manera del conductismo y el materialismo vulgar, ¿no? Por los sentidos, por la relación estímulo-respuesta, tal y como lo vimos hace un par de semanas en la clase de Masivo dedicada a eso, donde básicamente Watson nos dice que el conductismo es, bueno, prima hermana de la fisiología, una especie de destilado de la fisiología, es decir, forma parte de un enfoque naturalista. El conductismo y la psicología entendida en ese sentido sería una ciencia natural, una ciencia experimental, incluso que nos asemeja y nos hace equivalentes con los animales, por eso podemos, con los animales no humanos. Por eso las experimentaciones que pueden hacerse con ratas, con palomas, que son en general más o menos, aún siguen siendo en la mayoría de los casos los animales predilectos. Bueno, las conclusiones a las que se arriben a partir de esos animales podrían ser desplazadas o hechas equivalentes, digamos, en el mundo humano, en la experiencia humana. Pero también Vygotsky advertía los límites de los enfoques idealistas, como lo llamaba, ¿no? Por eso piensen en esta distinción entre materialismo e idealismo, ¿no? Que es, con discusiones alrededor, pero uno podría decir que es una distinción interesante para pensar los proyectos intelectuales, los pensamientos, incluso la historia misma de la filosofía, diría Althusser, por ejemplo. Los enfoques idealistas, ¿no? El idealismo general, a diferencia del materialismo, tiene un poco que ver con la propia conciencia en un sentido muy individualista, muy reduccionista, incluso solipsista, ¿no? Es un poco lo que Rivière advierte en las diferencias entre Piaget y Vygotsky. Si Vygotsky intenta, para hablar en un sentido abstracto, pero vamos a ir viendo qué quiere decir esto, si Vygotsky intenta salir fuera de la conciencia, incluso para pensar la propia conciencia, ¿no? Es decir, considerar lo que está fuera de la conciencia para poder reconsiderar lo que presuntamente sería propio, original y está dentro. El idealismo general no hace ese despliegue, digamos, hacia afuera y va siempre en un movimiento hacia adentro, ¿no? Un movimiento solipsista. El solipsismo es la conclusión radical a la que lleva el idealismo, es decir, la creencia, la tesis de que lo único en lo que uno debería creer es en la propia existencia, ¿no? Es una idea como de cartesiana o del cartesianismo llevada al extremo, digamos. Acá tenemos una primera cita, advierto ya que voy a trabajar mucho con los textos, ¿sí? En esta clase, en general, ya me conocen, saben que en los reducidos nos damos algunas libertades, y discutimos y conversamos, pero en general ya los que me conocen saben que en general trabajo con los textos y sobre todo trabajo con los textos, así que voy a leer varias citas en esta clase, perdón si es un poco aburrido, tedioso, en todo caso, pretendo un poco alivianarles el trabajo y a introducirlos directamente en lo que tienen que leer obligatoria o complementariamente, pero lo que hay que leer para comprender, para los autores y para dar cuenta de sus elaboraciones, digamos, que muchas veces parafrasearlo todo no alcanza a dar en el clavo
o cosas más concretas, específicas, terminología técnica. Voy a intentar leer varias citas, esperando que no sea del todo tedioso. Bueno, abajo a la derecha en todas las diapositivas tendrán la cita, el autor, el nombre del título del libro y la página, ¿sí? Por si quieren rastrearlo y demás. Dice Birch, primera cita de la clase de hoy, dice Birch. En psicología tendemos a considerar la cultura de la sociedad como una variable a ser incorporada a determinados modelos de funcionamiento individual. Esto implica un tipo de reduccionismo que da por supuesto que los fenómenos socioculturales pueden ser explicados a partir de los procesos psicológicos. Inversamente, tanto los sociólogos como los teóricos sociales suelen considerar exentos de problemas a los procesos psicológicos, al derivar esto directamente de los fenómenos sociales. Este enfoque quizás no tenga el tipo de reduccionismo propio del trabajo de los psicólogos, pero no por ello deja de ser menos ingenuo. Gran número de aspectos del funcionamiento psicológico no pueden ser explicados a través de la suposición de que derivan exclusivamente del milieu sociocultural, del medio sociocultural. Bueno, ¿qué nos está diciendo esta cita con la que está el inicio del libro de Birch, ¿no? Bueno, él hace alusión a esto del aislamiento interdisciplinario y el déficit explicativo de la psicología en este debate que decíamos, ¿no? La diapositiva anterior, entre enfoques naturalistas e enfoques idealistas en esta crisis de la psicología en la década de 1920, tenemos dos tipos de explicaciones o enfoques, que ambos son reduccionistas. Para Vygotsky va a suceder así. Aquellos que reducen todo a los, digamos así, a las bases biológicas, a los fundamentos biológicos, y aquellos que reducen todo a los fundamentos sociales o sociológicos incluso, ¿no? En ese sentido es muy curioso, porque Vygotsky va a discutir con los determinismos de todo tipo, por así decirlo. Bueno, Vygotsky entonces quiere elaborar una especie de tercera vía, si ustedes quieren, ¿no? Entre estas dos cosas, entre ambos reduccionismos, el reduccionismo biológico y el reduccionismo sociológico. Entonces, Rivière nos dice explícitamente lo siguiente. Vygotsky trataba, en definitiva, de desarrollar categorías que permitieran configurar un puente, una mediación entre los procesos elementales y las funciones superiores y conscientes. Y para cruzar ese puente había que salir fuera de los límites de lo subjetivo y de lo meramente biológico. Acudir a las formas objetivas de la vida social y de la relación del hombre con la naturaleza. Bueno, y ahí sigue un poco. No le hagan mucho caso a los colores, al amarillo. Van a ver que a veces hay cosas en rojo, digamos, que no están en los textos. Eso responde a imágenes. Estas son capturas de mis propios textos, digamos, que yo los tengo subrayados, pero no hagan caso a eso. Bueno, en principio, lo que dice el título, ¿no? De lo subjetivo, lo biológico a lo social. Este es un poco el proyecto de Vygotsky. Con los demás y con el entorno, mediante herramientas, lo veremos ahora, es lo que permite configurar, digamos, nuestra interioridad, nuestros procesos psicológicos superiores, sobre todo en ese pasaje que veremos fundamental y que ya se nos ha revelado fundamental entre los procesos psicológicos elementales, lo que podríamos llamar un nivel perceptivo motor básico, y por encima, siempre la idea de los procesos superiores da cuenta de eso, por encima un nivel semiótico intelectual, ¿no? Procesos psicológicos superiores que dan cuenta de una especie de salto, ¿no? Vygotsky le va a llamar los saltos cualitativos. Un poco Vygotsky quiere también explicar ese salto, también lo quería hacer Piaget, recuerden, con la idea de función simbólica a partir de los 18 meses o 2 años de edad del bebé o el niño. Ahí Piaget también intentaba dar cuenta de ese salto, de ese cambio, digamos, cualitativamente fundamental entre estar en un mundo regido exclusivamente por la percepción, por los estímulos, el mundo sensible, podríamos decir, por tener como única forma de acceder al mundo mis sentidos, ver, escuchar, tocar, y un mundo que parece un poco más distanciado, ¿no? Donde la vista, el sentido de la vista cumple un rol preponderante,
donde podemos establecer una distancia, una especie de distancia con el entorno material y con los demás. Da cuenta, bueno, del desarrollo, también de la idea de aprendizaje cognoscitivo. Lo vamos a ver ahora. En todo caso, en Vygotsky tenemos esta idea, esta posición todo el tiempo, que se corresponde un poco con los animales no humanos por un lado y los animales humanos por el otro. Hay autores contemporáneos como Michael Tomasello, biólogos evolutivos, que intentan un poco suturar, conciliar, encontrar el eslabón perdido, si quieren, entre lo natural y lo cultural, ¿no? Donde se establece ahí la continuidad entre los primates no humanos, por ejemplo, y nosotros, los seres humanos, somos sapiens, que Vygotsky un poco a veces, esta perspectiva muy todavía del siglo XX, incluso del siglo XIX, todavía no considera demasiado, y él más bien trabaja con la oposición entre lo elemental o natural y lo superior o cultural, que también podemos decir, entre los animales no humanos y los animales humanos. O sea, lo elemental sería todo aquello que nos hace equivalentes con los otros animales. La idea de natural da cuenta de eso, primitivo, y la idea de cultural da cuenta de una especie de jerarquía, de algo que está por encima, ¿no? La idea de lo superior o de lo cultural. Entonces, a veces Vygotsky, como dice al final de la cita, oscila entre el uso de cultural o superior y el uso de elemental o natural. De todos modos, lo tomaremos como sinónimo, no importa. Lo cierto es que tenemos que entender desde ahora en adelante que Vygotsky va a ser muy tajante respecto a esta distinción entre los procesos psicológicos superiores como algo específicamente humano, a diferencia de los procesos psicológicos elementales o naturales o primitivos que nos identifican con los otros animales, ¿no? Y él intenta un poco explicar, tanto como Piaget en esto, tienen la misma preocupación que Piaget, no en vano, ambos son, digamos, tienen discusiones comunes y participan de debates intelectuales comunes. Ambos quieren un poco explicar esta diferencia y este salto, ¿no? Que para la psicología del desarrollo y del aprendizaje es fundamental. Cómo uno pasa, insisto, desde ese nivel tan básico, donde todo parece regirse por los propios sentidos, la idea del bebé que chupetea, que balbucea, que todavía no encadena oraciones, que se lleva toda la boca, que todavía no tiene posesión de conceptos, porque no maneja la idea, por ejemplo, de ausencia relativa, es decir, que algo no está presente físicamente, pero que aún sigue existiendo en el mundo. Es la idea un poco con la que Piaget va a asociar la función simbólica. Cuando el niño empieza a poseer conceptos es cuando puede un poco comprender, por ejemplo, la idea de que mamá no está, o papá no está, pero Piaget en general utiliza el ejemplo femenino, mamá no está, porque se fue a trabajar o lo que sea, pero va a volver, digamos, se fue del mundo, sigue existiendo, solo que no la tengo presente. Bueno, esa idea es bien interesante para comprender esto justamente, que es a lo que le estoy dando vueltas desde hace rato y que es lo que venimos trabajando, de fondo un poco subterráneamente, conductismo, Piaget, Vygotsky, está esta idea que aparece en Galimberti, texto que tienen, como siempre, ahí en EVA, en bibliografía complementaria no, ampliatoria. Galimberti dice por ahí que hay dos niveles posibles de análisis del comportamiento humano. Es un poco lo que le venía diciendo. Un nivel perceptivo motor, en la base, digamos, y por encima un nivel semiótico intelectual. La flecha quiere un poco dar cuenta de que el ejercicio de la psicología del aprendizaje y de las teorías del aprendizaje en general ha sido intentar un poco explicar ese pasaje, ¿no? Si ustedes quieren, ese pasaje de lo elemental a lo superior, de lo natural a lo cultural, incluso de lo animal no humano a lo propiamente humano, con todos los problemas que acarrea esto que acabo de decir, que no lo vamos a problematizar hoy por lo menos, que sería interesante igual, por lo menos por ejemplo con Michael Tomasello, un autor contemporáneo bien interesante, que también tiene un texto se llama Los orígenes culturales de la cognición humana, lo tienen en EVA, en bibliografía ampliatoria, por si les interesa la discusión y un poco salirse de las visiones, digamos, más antropocéntricas, vinculadas al ser humano como centro del cosmos y
como principio último, ¿no? Una especie de consumación del proceso de desarrollo en el Homo sapiens. Bueno, entonces tenemos un aprendizaje asociativo, que es con el que más caracterizaríamos al conductismo, por ejemplo, esa noción de aprendizaje que vimos con el conductismo, ¿no? Asociación de estímulos y respuestas, una asociación condicionada, sobre todo por el tiempo y por la repetición de hábitos. Y por encima un nivel semiótico intelectual, la idea de semiótico, el prefijo semio da cuenta de la idea de signo, donde tenemos un aprendizaje cognoscitivo que para Piaget ya sabemos sucede o debería suceder, con promedio sucede, a partir de 18 meses, 2 años de vida, cuando el niño empieza a procesar conceptos, a desarrollar la función simbólica. Y Vygotsky va a ser mucho menos claro respecto de la fecha, van a ver que no plantea estadios evolutivos, va a ser mucho más cuidadoso respecto de las edades. En algún punto incluso va a desafiar o va a relativizar la importancia de la edad, lo vamos a ver ahora con su noción de zona de desarrollo próximo. Él va a relativizar mucho, por eso aquello de los estadios de Piaget, que igual en este curso no le hacemos tanta, no colocamos tanta atención sobre eso. Vygotsky definitivamente lo va a superar, digamos. Bueno, bien, acá entonces empezamos un poco ya directamente con lo que Vygotsky nos quiere transmitir. Esta cita es tan Rivière. Dice Rivière, la arquitectura funcional de la conciencia es para Vygotsky la actividad misma, una actividad no concebida simplemente como respuesta o reflejo, sino como sistema de transformación del medio con ayuda de instrumentos. Es decir, una actividad entendida como mediación. De forma que las herramientas, los instrumentos, las mediaciones, son tan necesarias para la construcción del medio externo humano, de la cultura material, como del medio interno de la conciencia. Esto se los adelantaba hace un ratito y ahora vamos a ver que es una idea originalmente de Marx o del marxismo, de Marx y Engels, si quieren, ¿no? La idea de que yo, cuando domino la naturaleza, intervengo en el medio, domino la naturaleza, no solo la transformo mi entorno material, sino que me transformo a mí mismo. Transformo, en ese sentido, el medio interno de la conciencia. Fíjese qué curioso, esta es la idea de Vygotsky, ¿no? De la afuera hacia adentro, ¿no? Es decir, todo lo que está dentro, por así decir, se explica un poco, en parte, por lo que está afuera. E incluso, ya dije, esta división entre el adentro y el afuera un poco se desdibuja. Y esa es la pretensión última de Vygotsky, y es también la de Marx. Piensen en ese texto si están cursando fundamentos generales de las ciencias humanas, piensen en el prólogo de la contribución de la crítica a la economía política. Esto lo dice Rivière, no lo digo solo yo. Rivière lo dice en el texto, el lema, la tesis, de que no es la conciencia lo que determina el ser, sino el ser social lo que determina la conciencia. Esa tesis un poco característica, muy difundida del materialismo histórico, es la idea que sigue Vygotsky en el fondo, ¿no? Es el medio, es el entorno, incluso lo que determina el medio interno, la propia conciencia. En su contenido, por las ideas, esta es un poco más la idea de Marx, ¿no? Tiene la conciencia, las formas de conciencia, el contenido de la conciencia responde determinísticamente o determinadamente a las condiciones materiales de base, y Vygotsky tiene incluso la idea un tanto más compleja, y es que la arquitectura funcional de la conciencia, o sea, no solo el contenido, sino también la forma, es dependiente, en última instancia, del medio, ¿no? Del medio. Bien, entonces esta es una imagen que la extraigo ya del texto mismo de Vygotsky, en la página 90. Decíamos que la actividad mediata o mediación es fundamental para Vygotsky, esta idea de cómo el ser humano se relaciona con el ambiente, con el entorno, ¿no? Con la naturaleza. Y se relaciona la mediación hombre-naturaleza, digamos, o ser humano-naturaleza, sucede a partir de 2 tipos de elementos, de factores, digamos así. Los signos y las herramientas, que de hecho va a decir Vygotsky son un poco lo mismo, ¿no? Las herramientas son signos en algún punto. Acá tenemos una cita del Capital, de Marx,
Curiosamente, esta cita corresponde a la sección tercera del libro primero, lectura complementaria para fundamentos generales de las ciencias humanas, así que les puede venir bien ya aprovechar y leerse también esa sección tercera, donde Marx habla un poco del trabajo. Dice, a partir de esto que estaba hablando recién con ustedes, dice, el trabajo es en primer lugar un proceso entre el hombre y la naturaleza. La idea de trabajo como mediación, ¿no? Un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza, desarrolla las potencias que dormitaban en ella y sujeta a su señorío el juego de las fuerzas mismas. No hemos de referirnos aquí a las primeras formas instintivas de índole animal que reviste el trabajo, ¿no? Sino al trabajo propiamente humano, si ustedes quieren. Acá tenemos una noción de trabajo en un sentido antropológico, antropogénico incluso, y transhistórico, o sea, el trabajo como actividad técnica, ¿no? Actividad que media entre el hombre y la naturaleza, y por la cual el hombre, el ser humano, esta terminología decimonónica que Marx usaba todavía, pero cuando decimos hombre decimos ser humano, el hombre como una relación bidireccional, domina la naturaleza, pero la naturaleza un poco lo limita a él, y hace, por ejemplo, reconocer las propias limitaciones, reconocer hasta qué punto puede llegar la propia fuerza, este sentido incluso más manual del trabajo, ¿no? Pero en todo sentido, digamos, el exterior también ejerce una especie de constricción para lo que yo creía como capacidades. Es muy claro para quienes son docentes, por ejemplo. Los docentes es claro, pero además lo veo muy corrientemente, digamos, uno cree que tiene ideas muy acabadas, muy sólidas en la cabeza, y cuando tiene que hablarlas, ponerlas en un discurso oral, verbalizarlas, uno se da cuenta que no estaba tan claro como uno creía. Es decir, que uno mismo le faltaba aclararse, ¿no? Y a veces el hablar, el salir fuera, digamos, en esta idea de exteriorización, da cuenta un poco de las limitaciones, o es como una instancia necesaria para darse cuenta de si uno realmente tiene cosas claras, de qué es lo que piensa, ¿no? O sea, la exteriorización no como momento accesorio o secundario, simplemente yo tengo algo en mi interior y después lo exteriorizo, sino la idea de una relación más dinámica, digamos. Yo creo que tengo algo, lo exteriorizo, y a la vez eso que exteriorizo coincide o no con lo que yo creía tener dentro, ¿no? Una especie de dinámica en donde yo me doy cuenta, por ejemplo, o bien que sabía más de lo que creía, o bien, en general sucede más bien lo contrario, que es que me doy cuenta que yo era más tonto de lo que creía, que no podía hacer lo que creía que podía hacer. Y sucede después en un montón de casos, en ejemplos. En el caso de la educación física también podemos encontrar un montón. Hasta que uno no llega a la acción motora, digamos, ¿no? A tener que poner en marcha eso que uno ve, que uno ha visto, el gesto repetido, que el profesor lo ha mostrado, el docente ha enseñado. En el sentido de mostrar cómo se hace, uno no puede dar cuenta muy bien si puede hacer un tiro con salto perfecto, un handball, lo que sea. Uno tiene un poco que pasar por esa instancia, ese momento de exteriorización, para que eso después vuelva hacia adentro y no permita como, bueno, recalibrar, digamos, por así decir, hasta qué punto uno sabía o no sabía, en fin. En el sentido fundamental también para la idea de aprendizaje, por supuesto, un aprendizaje sin exteriorización, donde uno son los límites del autodidactismo, finalmente, también. Bueno, esto un poco ya lo estoy parafraseando, ¿no? La idea de el trabajo que pertenece exclusivamente al hombre. Acá es una clásica diferencia entre la abeja y el albañil, digamos, ¿no? Lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la seda, ¿no? La idea de que los humanos, los hombres, pueden imaginar, tienen ideas que primero elaboran eidéticamente y después pueden llevar a la práctica, cuando la abeja no tendría, aunque fuera la mejor abeja, digamos, frente al peor albañil. En ese sentido, dice hacia el final de la cita,
Además de forzar los órganos que trabajan, se requiere del obrero durante todo el transcurso del trabajo la voluntad orientada a un fin, la cual se manifiesta como atención. Acá vemos un principio de la idea de atención voluntaria que Vygotsky va a retomar. La idea de que cuando uno trabaja, varias cosas, imagina y después lleva a la práctica, tiene un fin predeterminado y además coloca su atención. Eso quiere decir que focaliza, ¿no? Concentra su atención en una actividad, una tarea concreta. Y a la vez todo esto genera que uno mismo se transforme, ¿no? Es la idea de antropogénesis, la idea de que uno mismo se transforma al intervenir sobre el mundo, al intervenir sobre el medio. Entonces, acá lo que tenemos es finalmente el concepto de internalización. Es una cita de Vygotsky que está, la cita Birch. Dice, es necesario que todo aquello que es interno en las formas superiores haya sido externo, es decir, que fuera para otros lo que ahora es para uno mismo. Toda función psicológica superior atraviesa necesariamente una etapa externa en su desarrollo, ya que inicialmente es una función social. Bueno, esto es un poco también lo que veníamos conversando. Ahora le ponemos nombre y decimos, esto se llama internalización para Vygotsky. Las formas psicológicas superiores, por ejemplo, el lenguaje incluso, lo que hoy llamaríamos procesos cognitivos, por ejemplo, en psicología cognitiva, tienen una especie de génesis social. Primero están en lo social y después están en el individuo, ¿no? Si queremos un poco seguir oponiendo esta distinción entre lo social y lo individual, que insisto, Vygotsky un poco desdibuja y quiere desdibujar. Y ya en la unidad 3 de nuestro curso vamos a ver que es más difícil de sostener aún, ¿no? La idea entre un entorno social puro y por otro lado la conciencia individual, ¿no? Como dos dimensiones separables. Eso un poco Freud mismo lo va a problematizar. Bueno, una cita más larga, no la voy a leer toda, pero ¿de qué es internalización? Dice, llamamos internalización a la reconstrucción interna de una operación externa. Y acá pone el ejemplo de Vygotsky del gesto de señalar, ¿no? Un buen ejemplo de este proceso podríamos hallarlo en el desarrollo del gesto de señalar. Al principio este ademán no es más que un intento fallido de alcanzar algo, un movimiento dirigido hasta cierto objeto que designa la actividad futura. El niño intenta alcanzar un objeto situado fuera de su alcance, sus manos tendidas hacia ese objeto permanecen suspendidas en el aire. El niño intenta con esa aprehensión un poco torpe, ¿no? Intenta señalar algo, pero no es muy claro si está señalando, si está pidiendo, si se está quejando, qué está haciendo, ¿no? Piensen ustedes en un bebé, digamos, menor a 18 meses, ¿no? Cuando quiere algo, pero es difícil interpretar ese gesto, ¿qué está haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo o cómo se elabora el gesto indicativo, el de pedirle algo a alguien? Que es muy interesante porque implica a otro. Cuando yo le pido algo a alguien, implica a otro. Estoy pidiendo a alguien, eso quiere decir que tengo por lo menos dos elementos por delante. Uno, lo que quiero, el objeto o lo que sea que yo esté pidiendo, y después la mediación de la otra persona. Yo quiero que ese objeto me llegue a mí por intermedio de esa persona. Entonces, el gesto indicativo es como muy complicado, y de hecho hay buenos estudios interesantes sobre la falta, digamos, de desarrollo de la función indicativa y el gesto incluso en los niños autistas. Dice Vygotsky, cuando acude la madre en ayuda del pequeño y se da cuenta de que su movimiento